Señoras y señores, bienvenidos a Misión Código, donde nuestra misión es ayudarte a aprender a programar para que mejores tu vida a través de la tecnología utilizando las computadoras. Soy el profesor Jax y el día de hoy estaremos viendo lo que es una variable. Este es un concepto que es aplicable a través de todos los lenguajes de programación, pero estaremos viendo ejemplos y ejercicios específicos para Python 3. También veremos qué es una función, para qué sirven, cómo se usan y unos cuantos ejemplos de funciones que están incluidas dentro de Python. Y para terminar te voy a dejar un reto para que practiques todo lo aprendido. Tenemos mucho por hacer, así es que vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver el día de hoy van a ser las variables. Y la variable no es nada más que un contenedor en donde puedes almacenar cualquier tipo de información. Esto significa que puedes meter números, puedes meter texto, puedes meter algún otro tipo de variables como son los booleanos, que significa verdadero o falso. Y en Python es muy fácil de definir esto. Simplemente tienes que definir tu variable. En este caso vamos a llamarle caja debido a nuestra analogía. Vamos a decir que nuestra caja tiene un valor de 1. Si le damos play, ¿qué es lo que va a pasar? Nada, porque simplemente definimos una variable pero no la estamos utilizando. Es utilizar la función de print que vimos en la clase anterior. Y aquí nos va a imprimir y como podemos ver el resultado es 1. Si estás familiarizado con algún otro tipo de lenguaje de programación, sabes que en esos otros lenguajes como en C++ o en Fortran tienes que definir antes la variable y el tipo es fijo. Es decir, si vas a utilizar texto, esa variable solo va a servir para almacenar texto. De ahí en adelante, Python es muy poderoso porque puede hacer este tipo de cambios. Por ejemplo, podemos hacer algo como esto, donde le ponemos ahora un texto, lo imprimimos. Python automáticamente va a cambiar el tipo de esa variable para representar lo que le estamos diciendo. Esto hace que sea un programa bastante poderoso y muy fácil de entender. Esto es porque Python es un lenguaje interpretado y esto significa que no se tiene que compilar. Simplemente se interpreta conforme se va corriendo. Es decir, sobre la marcha va a decidir qué tipo de variables son. Y tenemos muchos tipos de variables básicas. Aquí los voy a poner instantáneamente. Nuestro primer ejemplo en la línea 3 tenemos un integer, que significa que es un número que no tiene decimales. En la línea número 6 tenemos un string o una variable de texto. Eso se define por estar dentro de comillas. Si recuerdas, en la clase anterior teníamos un texto dentro de esta función y decíamos algo así. Como puedes ver, aquí imprime en realidad caja y no el valor de la variable caja. Entonces es importante entender esa diferencia entre cuando es una variable y un texto. Esta es una variable de tipo flotante porque tiene decimales. Luego tenemos un número complejo y finalmente tenemos esta variable de tipo falso o cierto, que es un booleano o bool. En Python se utiliza la palabra false con mayúscula la primera letra para significado de falso y true para cuando es algo cierto. Ahora, te pregunto, ¿qué es lo que crees que vaya a imprimir a través del comando de la línea 15? Bueno, pues imprime true, porque si te fijas, tenemos una sola variable, que en este caso es caja, y en esa caja le metimos primero un 1, pero luego después le pusimos un texto, entonces el 1 desapareció. Y eso pasa con cada una de las redefiniciones que estamos haciendo. Es por eso que la única que estamos pudiendo ver es la última. Eso es algo importante de entender porque esto también nos deja ver que Python es un lenguaje que se va interpretando de arriba hacia abajo. Estas son todas las variables básicas y el concepto de variable es aplicable a cualquier lenguaje de programación, ya sea PHP, HTML, C++, C#, Fortran, el que sea, todos utilizan variables. También existen otro tipo de variables como las listas, sets y diccionarios que las estaremos viendo más adelante, ¿ok? Por el momento estas son las únicas que interesan porque son las básicas. Ahora vamos a ver lo que es una función. Y no es nada más que un bloque de código que se va a ejecutar cuando tú lo llames. Y la manera más fácil de explicar esto es con una analogía. Imagínate que tienes un amigo que se llama Pedro. Y ese amigo Pedro sabe sumar. Entonces, cada vez que tú le hablas, él te pregunta dos números, te responde cuál es la suma de esos dos números. Podríamos hacer una función y es exactamente lo mismo que va a ocurrir. Aquí ya escribí la función. Para llamarla simplemente digo Pedro y le doy el 3 y el 2 como lo dijimos antes y le damos run. Como podemos ver, aquí nos da la suma de estos dos. Obviamente, para podernos dar el resultado de la suma de dos números, tenemos que proveer esos dos números. Esto se le llama argumentos o se abrevia como args en la documentación de Python. Si es que lo revisas, de hecho te voy a dejar un link a una de la documentación de Python por si tienes alguna duda, puedes meterte ahí a revisar. Las funciones pueden tener 0 o n número de argumentos tal y como sean necesarios y estos argumentos también pueden ser variables. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo tengo una variable que se llama x y ese número le doy 3 y y, esa vale 2, después puedo hacer algo como esto, es decir, Pedro
y le doy X y Y. Ahora, el resultado va a ser el mismo, 5, porque X es 3, Y es 2, 3 más 2 igual a 5. Y es aquí donde empieza el poder de las funciones, cómo nos permiten reusar un bloque de código y no tener que escribirlo muchas veces. Esto es muy cómodo porque te evita tener que reescribir el mismo código una y otra vez y además hace tu código más fácil de leer y de entender. Y si llegaras a tener algún error o como se le conoce en la programación, un bug, solo lo tienes que corregir en un lugar y se va a corregir automáticamente en todas las llamadas a esa función. Los detalles sobre cómo escribir una función, definir tus propias funciones y todo lo que tiene que ver con eso lo voy a dejar en un video que voy a poner aquí arriba y en la descripción de este video. Ahorita por el momento vamos a enfocarnos en cómo utilizar las funciones y ahora vamos a empezar a ver lo que son funciones que vienen incluidas en Python por default. Es decir, que no las tenemos que escribir nosotros porque ya están escritas. Y de hecho, ya tenemos experiencia con una de estas funciones, la que vimos desde la misión pasada, que es print. Y ahora ya entendemos que print tiene un argumento. Claro, es lo que queremos que nos imprima a la pantalla. Lo que ponemos aquí, por ejemplo, un número. Ese es el argumento 1 y el único argumento que tiene la función de print. Y el segundo ejemplo de funciones que vamos a ver es una llamada type, que significa tipo en español. Y esto es lo que nos va a decir qué tipo de valor está almacenado en esa variable que estamos dándole. Por ejemplo, si le damos type caja, pero si imprimo nuestra variable, nos va a decir que es de tipo booleano, bool. Y eso es porque la última vez que lo definimos es esta, donde decimos que es true. Pero esto lo podemos hacer en medio de cada uno de estos. Y lo voy a hacer rápidamente para que vean cuál es el resultado. Entonces vamos a ver el tipo de cada una de estas. Lo corremos, podemos ver que en este momento era una string. Después tenemos que caja es un tipo float o tipo flotante, un número con decimales. Después tenemos una variable de tipo compleja. Bastante sencillo y eso tiene algunos usos, pero lo más importante es entender cada uno de estos tipos de variables y lo que significa, porque te va a ser útil para cualquier otro lenguaje de programación que quieras aprender en el futuro. Python tiene muchísimas funciones, literalmente muchísimas, pero vamos a ver algunas aquí simplemente para ver qué sirven y qué tipo de cosas hay. La primera que veremos es la de len. Esta es una abreviación para length, nos va a dar la longitud o cuántos caracteres tiene un string, cuántas variables tenemos dentro de un array. Recuerden que tienes que imprimir esa variable, ese resultado, perdón. Y nos va a decir que el resultado es 4. Que hola son 4 letras. Tenemos otro tipo de funciones que nos convierten de un tipo a otro. Por ejemplo, existe esta función que se llama complex, que va a convertir cualquier número que le pongas adentro en un número complejo. Si lo imprimo, ¿qué va a decir? Esta es la representación del número complejo del número 2. Y así existen otras como por ejemplo str de 3. Me va a convertir el número 3 en su representación en string o en texto. En este caso se ve como un 3, pero tienen ciertas funciones diferentes si es un texto o si es un número. Por ejemplo, no podemos sumar letras y números. Existen muchísimas funciones, te voy a dejar un link en la descripción con una lista de todas las que hay de la documentación de Python. Prácticamente mi recomendación es, si quieres hacer algo, primero métete a la documentación o busca en Google a ver si hay alguna función en Python que ya lo hace. Dividir, obtener el módulo, valor absoluto, todo este tipo de cosas ya existen dentro de Python. Y esta es una de las razones por las que Python es muy fácil de aprender, porque tiene muchas funciones predeterminadas que ya están hechas y solo tienes que aprender a usarlas. Finalmente existen otro tipo de funciones las cuales están ligadas a alguna variable en específico. Por ejemplo, digamos que quiero capitalizar la primera letra de la palabra y todas las demás quiero que sean minúsculas. Y si tengo una variable que sea de tipo string, puedo utilizar la función capitalize, abro y cierro paréntesis porque es una función y eso va a ocurrir. Ahora solo tengo que imprimirlo. Como puedes ver, nuestra variable era texto todo en mayúsculas y después utilizando esta función intrínseca de la variable puedo cambiar nomás la primera a mayúscula y todas las demás a minúsculas. Si estás teniendo problemas para entender cómo funciona esto, sigamos con nuestra analogía. Nuestra variable es una caja y las funciones intrínsecas es como si esta caja tuviera muchos botones. Cada uno de estos botones hacen algo con esa variable que está dentro de la caja. En este caso, capitalize, le pico ese botón, hace mayúscula la primera letra, todas las demás minúsculas. Como esta, existen muchísimas otras funciones simplemente para los strings y cada tipo de variable tiene muchas. Vamos a verlas juntos, algunas de las que tienen las strings. Este link te lo voy a dejar abajo en la descripción por si quieres checar alguna, pero aquí están todas: capitalize, casefold, center, count, encode. Esto es algo de lo que me gusta a mí más de Python. Sus funciones son muy fáciles de entender, la gran mayoría. Por ejemplo, find, muy obvio.
vamos a encontrar algún tipo de letra en nuestra variable. Vamos a ver rápidamente cómo funciona. Vamos a imprimir el resultado, pero va a ser caja.find y luego voy a decirle qué es lo que quiero que encuentre. En este caso quiero que encuentre la letra J. Lo que va a hacer, me escribe el -1 porque dentro de texto no existe la J. Pero ¿qué pasa si yo le pongo la T? Pues me va a regresar 0. Y eso es porque está en la primera posición y en Python los índices empiezan desde 0. La primera letra, índice 0, T. Vamos a hacer dos ejemplos más. La primera es la función que se llama upper. Y para esto vamos a utilizar un texto. En este caso vamos a decir algo. .upper. Y esto es lo que va a hacer. La va a convertir todo en mayúsculas. Ahora te voy a poner otra y vamos a ver si puedes adivinar qué es lo que hace esta función. Vamos a ponerle una variable de texto con un poco de espacios. Vamos a decir strip. ¿Puedes adivinar qué es lo que hace? No creo que sea lo que estás pensando. Esta función lo que va a hacer es que va a quitar los espacios al principio y al final. Lo último que vamos a ver hoy es cómo agarrar secciones de una variable de texto. Esto es bastante útil porque nos permite agarrar palabras dentro de una oración o después que lo veamos con otro tipo de variables nos permite agarrar los de la posición 1 o el de la posición 2, la posición 3, la que sea que queramos y manipularlos de manera como requiera nuestro programa. Pero vamos a ver un ejemplo con texto. Vamos a poner otra variable que se va a llamar otra caja. Entonces, si yo quisiera agarrar la palabra una, pues sé que está dentro de mi variable. Entonces puedo hacerlo de esta forma. Vamos a meterlo en otra variable que se va a llamar palabra igual a. Y lo voy a decir mi variable, en este caso es otra caja. Y utilizando estos paréntesis, corchetes, como se llamen, puedo definir de dónde quiero que empiece y dónde quiero que termine. En este caso sería, vamos a contar. Recordamos que empieza en el 0, entonces es 0, 1, 2, 3. Quiero empezar en el número 4, 5, 6. Y como es, no lo incluye, entonces vamos a poner hasta el 7. Entonces empezamos del 4, 2 puntos, el 7. Lo que estoy diciendo es, quiero que me regreses los caracteres que están en la posición 4 a la 6. Eso es lo que significa esta línea de aquí. Y lo podemos verificar haciendo un print de nuestra nueva variable. Y vemos rápidamente que ahora tenemos esta string. Y aquí puedo hacer otras cosas como, por ejemplo, lower. Y ahora me lo va a imprimir, pero en minúsculas. Antes de terminar esta pequeña clase, quiero mostrarles un pequeño truco con estos delimitadores. Digamos que quiero todo hasta la quinta posición. Entonces puedo decir otra caja. Abro mis corchetes, cosa. No pongo nada, eso significa desde el inicio hasta la posición. Si quiero la 5, entonces pongo 6 y luego vamos a imprimirlo. Y eso nos va a mostrar nuestra palabra soy espacio un. Esas son las posiciones de la 0 a la 5. Puedes ver 0, 1, 2, 3, 4, 5. También puedo utilizarlo para imprimir desde alguno hasta el final. Por ejemplo, si quiero imprimir desde el quinto hasta el final, entonces pongo 5, 2 puntos y dejo vacío. Significa que va a imprimir esos caracteres simplemente. Entonces es desde la n hasta el final de la variable original. Todas estas funciones y muchas de estas capacidades son aplicables también a otro tipo de variables que no son texto, pero realmente manipular texto es algo muy interesante. Puedes hacerlo porque puedes leer inputs, puedes leer archivos, leer páginas de internet y todo esto está en algún tipo de texto. Y para finalizar la clase de hoy te voy a dejar con un reto. Simplemente lo voy a agregar aquí y luego te voy a explicar en qué consiste. Aquí tenemos lo que va a ser el ejercicio para finalizar esta clase. Y vamos a ver algo nuevo, pero no tiene nada difícil, que es prácticamente lo que es un comentario. Todo lo que esté después del signo de gato va a ser ignorado por Python y es simplemente para hacer tu código más legible y más entendible para las personas que lo estén viendo, que muchas de las veces eres tú mismo en el futuro. Así es que hazte un favor y documenta tu código, escribe tips y explica más o menos lo que estás haciendo para que en el futuro lo entiendas. Lo que queremos hacer es reproducir estas 3 frases, pero utilizando solo estas 8 variables. Utilizando las funciones que acabamos de ver como find, upper, lower, capitalize y seccionar, vamos a tener que formar las frases que aquí dicen. Las mayúsculas y minúsculas importan, también el acento. Lo que tienes que hacer es llenar la R1, R2, R3 y cuando lo corras es muy fácil saber si estás en lo correcto porque prácticamente aquí va a imprimir los valores que tú lees a estas variables. Obviamente no se vale hacer directamente esto.
porque pues eso sería muy fácil. Lo que tienes que hacer es utilizando las variables que están aquí arriba. Por ejemplo, sería algo como P7, el primero. P7 ya tienes misión, ahora tienes que tú poner el espacio y poner la palabra código. Espero sus respuestas ahí abajo en los comentarios, voy a estar comentando mi opinión en cada una de ellas. Todo este script que acabo de escribir en esta clase lo voy a poner en mi página de internet, te voy a dejar el link abajo en la descripción de este video para que simplemente puedas agarrar, recortar y pegar y llenar las partes que hacen falta. También te voy a dejar la respuesta que yo hice. Existen muchas maneras de contestar esto, pero te voy a dejar la que yo escogí. También allá abajo en la página, si es que tienes alguna duda, puedes ir a ver la respuesta. Si te ha gustado, no olvides dejarle un like, compartirlo con alguna persona que le pueda ser útil y no olvides suscribirte al canal porque vamos a estar subiendo muchas más clases. Vamos a ir aprendiendo, creando más programas. El siguiente va a ser sobre listas, cómo se usan, para qué sirven y vamos a realizar nuestro primer juego. Así que prepárate para eso, nos vemos en la próxima clase. Gracias por ver el video.